Hola a todos, ¿cómo están? Soy José Luis Maigua, bienvenidos a tu segmento Aprende Quichua en un minuto. En esta ocasión estaremos aprendiendo a pluralizar en Quichua. Para ello vamos a trabajar con un morfema que es cuna. Hay que recalcar que en Quichua existen más de 70 morfemas, por esa razón hablamos mucho de morfemas porque nuestra lengua es aglutinada. Agregamos un morfema para cambiar o modificar el significado de diferentes palabras. En este caso, como decíamos, vamos a trabajar la pluralización. Agregamos únicamente a cualquier sustantivo, a cualquier palabra. En este caso voy a poner wasi, que wasi sabemos que es casa, pero al agregar este morfema quedaría wasikuna. Wasikuna viene a ser casas. ¿Ya? Así de fácil y sencillo. Voy a agregar otra palabrita, voy a poner misi. Misi